¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Hay fiesta en casa de Paula. ¿Vamos? Fiesta, fiesta. Hay pandemia, güey. Mejor ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abuelos. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, Conadic te escucha. Juntos por la paz, Conadic. Gobierno de México. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. Juntos por la paz. Conadic. Gobierno de México. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. Juntos por la paz. Conadic. Gobierno de México. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Una cosa es que no te caiga bien y otra cosa es caerle encima. Una cosa es aceptarles mucho y otra cosa es aceptarles todo. Una cosa es no querer despertarte y otra cosa es no poder levantarte. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Hola, muy buenas tardes. Soy el Dr. Gadi Sabiki, comisionado nacional contra las adicciones, enviándoles a todas y a todos nuestros amigos y amigas a todo lo largo del país y posiblemente más allá de nuestras fronteras, y agradeciéndoles nuevamente el que estén presentes con nosotros en esta cadena, en esta sucesión de coloquios, de pláticas, de conferencias que se transmiten a través de las redes sociales. La verdad es de que yo cada vez me siento más cercano a ustedes. Esta es una actividad que hemos venido repitiendo con el afán pues, de ampliar el conocimiento, las inquietudes también, ¿no? De aprender más de la población en general y de todas las mexicanas y mexicanos que están interesados en temas que tienen que ver con la salud mental y el consumo de sustancias. El día de hoy, sin haber llegado todavía al día 10, que es el mero día 10 cuando se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental, pensamos dentro de la CONADIC que era muy importante dirigirnos a ustedes para hablar un tanto sobre este tema, que resulta ser un poco abstracto si lo comparamos con otro tipo de pláticas que hemos tenido, en donde, bueno, hay una serie de imágenes y un camino muy claro, histórico, metodológico, teórico para seguir y poder abordar estos temas. Para hablar en general de salud mental, pues la verdad es de que lo voy a hacer sin un guión demasiado elaborado, esperaré no cantinflear demasiado, pero son muchas ideas que quiero que surjan, pues bueno, de manera más o menos ordenada,
para hacerles un panorama que contemple lo que es la salud mental de los humanos. Quiero decir como algo muy importante que los psiquiatras, los psicoterapeutas, durante nuestro entrenamiento, se nos enseña en primer lugar a distinguir una cosa, que es la enfermedad mental, los síntomas mentales. Las clasificaciones internacionales de enfermedades con las que trabajamos los psiquiatras, la verdad es de que muchas veces están hechas dirigiéndose a algunos grupos muy específicos de patologías y estas clasificaciones pues tratan de hacer un conjunto de síntomas y de signos a lo que le llamamos enfermedad mental. Esto nos tiene en una situación interesante porque la formación de los psiquiatras, de los servidores de salud mental, está construida entonces alrededor de la patología, está construido alrededor del patos. Sabemos que no es normal que las personas escuchemos voces, ¿no? Y en ese sentido eso lo convertimos en algo patológico. Sabemos que no es normal que querramos estar todo el día tirados en la cama, llorando, sin comer, sin tener motivación, con deseos de morir, y a esto le llamamos un cuadro depresivo. Pero lo que no está realmente descrito es qué significa tener una buena salud mental. Es fácil pensar en una buena salud pulmonar o en buenos hábitos alimenticios, pero ¿qué debemos de hacer entonces? ¿Cómo es el concepto? ¿Qué significa la salud mental? Bueno, pues yo empezaría por definiciones que son muy universales. Una de ellas viene directamente de la Organización Mundial de la Salud, que define a la salud no solo como la ausencia de una enfermedad, sino como un equilibrio, un estado de bienestar, un equilibrio entre lo psico-biosocial. Y como no puede haber salud física si no existe salud mental, tenemos también que llegar a una definición. La salud mental entonces no significa necesariamente la ausencia de una enfermedad psiquiátrica, de una patología, de un trastorno de la mente, sino significa un estado de bienestar en donde los humanos sentimos que estamos progresando en nuestras vidas, que estamos buscando una meta, en donde tenemos la capacidad de amar, de estudiar, de ejercer nuestras libertades, de poder ayudarnos los unos a los otros, de pensar que el futuro nos deparará algo más positivo, de poder tener un contacto firme, aglutinado, positivo dentro de nuestras comunidades e incluso escoger modelos de vida, modelos de economía que procuren más un estado de bienestar para más personas, porque si no puede haber salud física, si no hay salud mental, no puede haber salud mental si no hay un estado de bienestar mínimo para la población, en donde todos y todas podamos tener acceso a un mínimo de satisfactores materiales, pues que son indispensables para tener una vida digna y con acceso a la felicidad, al disfrute. Esta es una situación que entonces es importante comentar y creo que esto debe de generar una reflexión en cada una de las personas que está viendo este programa. Llama mucho la atención, por ejemplo, si tratamos de ver salud mental como una medición de la felicidad, que no necesariamente opera de esta manera. Tomen, por ejemplo, una situación en donde los países más ricos del planeta normalmente tienen una incidencia muy alta de suicidios. Y podemos ir a otros lugares del mundo en donde hay bastante pobreza y conflictos y la gente de alguna manera también se siente feliz con sus vidas, con lo que le rodea, con sus familias. Tampoco necesariamente tiene que ver de forma directa con la capacidad adquisitiva o monetaria de las personas. Entonces, como ustedes pueden ver, todos estos conceptos son elusivos, son etéreos, no son algo firme, como un tumor, como una bacteria, como mucho azúcar en la sangre, por ejemplo. Y es así entonces como la observación, la atención de la salud mental empieza a aparecer en los anales más antiguos de la historia de la humanidad. Sabemos de las culturas más antiguas, los chinos, nuestros antepasados mesoamericanos, las tribus antiguas europeas. En todo el mundo ha habido una sensación de que hay cosas que están en la mente y muchas veces en el alma, porque son conceptos que se cruzan a lo largo de la historia y que representan una enfermedad, representan un estado patológico.
un estado de anormalidad. Esto es importante comentarlo porque también las enfermedades mentales, al igual que las pandemias y al igual que muchas otras enfermedades, tienen una característica de que son cambiantes a lo largo del tiempo. Y a esto le llamamos un efecto secular. Secular significa siglo, y entonces así mencionamos las características que tiene una enfermedad de presentarse particularmente en un momento del tiempo. Por ejemplo, desde Hipócrates, el padre de la medicina occidental de alguna manera, él ya hablaba de términos como la melancolía, como la manía, y estos son términos que siguen teniendo vigencia hasta el día de hoy. Son enfermedades que estaban presentes desde los albores de la humanidad. De nuestros antepasados mexicas en el altiplano tenemos evidencias, por ejemplo, de cráneos trepanados y sanados. Eso significa que había pobladores en el centro del país a los cuales se les hacía una cirugía del cerebro, se les perforaba el cráneo y no morían en el acto porque los paleopatólogos han logrado ver que estas lesiones se reparaban, estaban cicatrizadas. Y de alguna manera sabemos que estas trepanaciones, estos orificios que se hacían en los cráneos, era para sacar malos espíritus, para sacar enfermedades precisamente de nuestra mente. Y así a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestro gran planeta, podemos ir viendo distintas culturas, distintas tradiciones, en donde se habla de lo que es la enfermedad mental. Para la cultura hebraica, por ejemplo, en la Biblia, estos acontecimientos aparecen como una enfermedad del alma, no necesariamente de la mente. Y ya un poco más centrado en la historia que digamos tiene que ver con la sociedad más o menos parecida a la que tenemos ahorita, empiezan a haber muchas historias de cómo no solo las familias, sino las comunidades y los países tratan de lidiar con los problemas de salud mental. Hay algunas historias que son más o menos halagadoras e inspiradoras. Les comento, por ejemplo, dentro de la medicina árabe, las personas deprimidas que tenían esto a lo que hoy le llamamos depresión, se les llevaba a un lugar en donde habían banquetes y había vino y frutas en un oasis en el desierto, había música y todo tipo de placeres terrenales, precisamente para que se curaran del alma como tal. En otros lugares como lo que hoy es Alemania, en algún momento, por ejemplo, se les ocurrió subir a todas las personas que tenían enfermedades mentales en un barco y echarlos por el río Rin para que llegaran al Mar del Norte y deshacerse del problema, así como se los estoy contando. Durante la época de la Inquisición, en donde todo tenía que ver con esta mística, lo endemoniado, lo divino, lo poseído, lo profano, las personas que tenían epilepsia, las personas que tenían cuadros alucinatorios, pues se consideraba que estaban endemoniados. Había que exorcizarles de alguna manera este mal, al grado, por ejemplo, que a alguien que tenía epilepsia se le arrojaba a un pozo de agua, y si el cadáver flotaba es que sí estaba endemoniado, y si no flotaba es que no estaba endemoniado, lo que es bastante inútil una vez de que el sujeto está muerto, ¿no? Pero por supuesto que la hoguera de la Inquisición probablemente vio a muchas personas enfermas que tenían síntomas mentales, como Juana de Arco, por ejemplo, que el día de hoy es una santa, pero que con un análisis a través del tiempo, con la mirada psiquiátrica, podemos ver con bastante claridad que ella padecía de un cuadro a lo que hoy le llamaríamos esquizofrenia paranoide, esquizofrenia continua. Empezamos a acercarnos al siglo de las luces, a la modernidad, a lo que el día de hoy es esta hipercompleja sociedad humana, con tantas formas de pensar, tantas etnias, tanta tecnología, tantos logros. Y llegamos al análisis de lo que es la mente a través de unos esquemas que nacen probablemente con el doctor Freud y sus colegas, ¿no? En los albores del siglo XX, a finales del siglo XIX, y empiezan a darse cuenta que algunos de los padecimientos mentales tienen que ver con un órgano que es el cerebro, pero que en ese momento estaban muy lejanos de entender siquiera aproximadamente cómo funcionaba el cerebro, y empezaron a abordarlo a través del diálogo, del contenido de nuestros pensamientos, de la externalización de nuestros sentimientos.
de cómo nos conducimos, de nuestras conductas. Y de ahí surge el psicoanálisis, que probablemente sea el padre de la psicoterapia. De aquí vienen el día de hoy fácilmente 200 escuelas distintas de psicoterapia, todas tratando de resolver problemas mentales. Y de estas 200 escuelas de psicoterapia, pues cada una de ellas, en su propia manera, ha logrado demostrar que tienen cierta utilidad para aliviar el sufrimiento psicológico de las personas. Entonces, cuando empezamos a tener la capacidad de inspeccionar este cerebro, al que el doctor Freud le llamaba la caja negra, y aparte el doctor Freud dentro de sus escritos, él decía que sus propias teorías, las que conocemos el día de hoy, del yo, el superello, el yo, del complejo de Edipo, de la interpretación de los sueños, el mismo doctor Freud decía que una vez que conociéramos el funcionamiento del cerebro, no íbamos a necesitar estas teorías que realmente representaban como una metáfora. Pero interesantemente, más de un siglo después, el día de hoy tenemos especialidades como el neuropsicoanálisis, que lo que hacen es montar las teorías analíticas sobre la evidencia neurofisiológica que tenemos el día de hoy, y el experimento ha sido interesante. Aproximadamente a la mitad del siglo pasado, cuando ya la tecnología estaba empezando a dar un brinco hasta llegar a donde estamos el día de hoy, en la química, en la física, en la electrónica, en la microbiología, en la imagenología, en las pruebas de laboratorio, descubrimos la naturaleza de la psicopatología. ¿Por qué el cerebro se enferma? ¿Por qué el cerebro, así como el corazón puede tener una patología, a veces manifiesta síntomas? Y en aquel momento empezaron a surgir las tesis de que se podían manipular estos síntomas a través de una medicación, como se estaba haciendo con la antibiótico-terapia, con los medicamentos para el dolor y con toda una serie de medicinas que llegaban al mundo médico o llegaban del mundo médico a la población para aliviar toda una serie de males y de sufrimiento, como ya lo comento. Y es así entonces como entrada la década de los 50, de 1950, los franceses descubren un medicamento que se llama clorpromacina y fue el primer antipsicótico que realmente se le podía dar a una persona para que le quitara los síntomas psicóticos, las alucinaciones, las ideas delirantes. Todo el mundo de los estudiosos de la mente se rieron de este grupo de investigadores porque dijeron, ¿cómo creen que con una pastilla vamos a poder resolver estos misterios tan intrincados de la mente? Pero, oh sorpresa, existió y públicamente se demostró, casi como en un reality show del siglo pasado, que los medicamentos podían corregir síntomas mentales. Y a partir de este momento explota lo que el día de hoy llamamos la neuropsicofarmacología. Empezamos a tener medicamentos antidepresivos de familias distintas, empezamos a tener relajantes, ansiolíticos, medicamentos para dormir muy efectivos, estabilizadores del ánimo. Empezamos a tener familias atípicas de estos grupos de medicamentos y esto llegó a un nivel de complejidad el día de hoy, en donde hay una muy extensa farmacopea, hay un muy gran menú de medicamentos que pueden atender una mayoría de los padecimientos psiquiátricos. Ahora, sin quererme poner demasiado político en este momento, porque yo, aún siendo un funcionario público, no soy un político, quiero seguir siendo un científico frente a ustedes, es cierto que el neoliberalismo y el capitalismo a ultranza, el consumismo salvaje, generaron un fenómeno muy importante en la psiquiatría de la segunda mitad del siglo XX, que fue que empezamos a hacer categorías psiquiátricas para ver a esta enfermedad qué medicamento le vamos a dar. Y llegó un momento, y debo de decirlo con bastante vergüenza propia, no sé si comparto esto con todos los demás colegas de mi gremio, que hubo un momento en que nos volvimos casi distribuidores de medicamentos como representantes de los laboratorios, porque le decíamos al paciente, tú tienes esta patología, te tomas esta pastilla. Y esto dejó atrás el importante arte de la psicoterapia, y no solo eso,
sino que eliminaba todos los otros componentes fundamentales de la salud mental, como son la familia, las familias, la sexualidad, la pobreza, las desigualdades, las ideologías que cruzan el mundo de un lugar a otro. El día de hoy las supercarreteras de la información también son un elemento que debe de ser utilizado para bien y que lamentablemente pues también es un origen de problemas seculares del siglo XXI, en donde los teléfonos y el chip de silicón están metidos en todos lados. Afortunadamente, debo de decir que los psiquiatras del mundo hemos comprendido esta lección y estamos nuevamente virando hacia los tratamientos holísticos, integrales, integrados, en donde lo que hacemos es echar toda la carne al asador, lo digo coloquialmente, porque la mayoría de estos padecimientos son de tipo multifactorial. Es decir, la depresión en una persona o la anorexia nervosa en una chica no se deben a una sola razón. Se deben a los genes con los que nacimos, a la familia en la que fuimos criados, el país en donde tenemos nuestra ciudadanía, las tarugadas que vemos en la televisión, los amigos de la cuadra, el colegio al que vamos, la religión que profesamos, el deporte que hacemos, cómo nos alimentamos, todo esto tiene que ver con esta misma situación. Entonces tenemos que echar toda la carne al asador y el tratamiento actual para un problema de salud mental implica los medicamentos cuando son necesarios, la psicoterapia siempre, la atención a la familia y por supuesto, como estamos tratando de promover desde esta Secretaría de Salud, el elevar la capacidad de las personas, de las familias, de las comunidades, a tener un mínimo necesario de satisfactores en la vida de tipo material, acceso a la salud, a una alimentación, a una educación de calidad, a la justicia, para que puedan integrarse también a una vida más saludable. Debo de decir también que cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de un problema o de una situación o de un objeto de análisis que tiene muchas fronteras. Lo podemos ver desde distintos lados. En este momento he hablado un poco del factor histórico, ¿no? Del factor farmacológico, económico, y quiero hablar un poco también de los fenómenos modernos alrededor de la salud mental. Yo podría discutir con ustedes, con cierta oportunidad de ganar la discusión, de que junto con la pobreza, el consumo de drogas es el problema de salud pública más importante del mundo. El día de hoy tenemos a la COVID y tenemos a la obesidad en nuestro país, que sin duda es muy importante, pero si tomamos en cuenta lo que el consumo de drogas y sus problemas genera, pues es increíblemente importante. El ausentismo laboral, el mal desempeño en la escuela, los divorcios, los suicidios, los policías que se encargan de combatir la oferta de las drogas, los tratamientos, en fin, todo el cúmulo de esfuerzos que se hacen para detener el problema de las drogas representa uno de los más grandes problemas de la humanidad y uno de los pendientes más importantes de la psiquiatría con esta misma sociedad humana. Y el día de hoy lo que estamos viendo es que el consumo de drogas se incrementa en todo el mundo, se diversifica, se abarata, se populariza, se vuelve muy accesible a través de la modernidad, de las redes sociales, incluso de los servicios de paquetería y de repartición en motocicleta a cada una de las casas. Y lo que vemos entonces es que la salud mental es un gran bloque de hielo y como este iceberg del cual vemos nada más su ápice, ese es el consumo de sustancias. Tenemos otro tipo de problemas muy seculares de los que hay que hablar también y que tienen que ver con la imagen. El día de hoy se habla mucho de lo que ha sucedido, el cómo Facebook, por ejemplo, ha tenido una repercusión muy negativa, sobre todo en las mujeres, en las niñas jóvenes, en cuanto a cómo se ven, a cómo perciben su cuerpo y cómo esto genera problemas dismórfico-corporales y de alimentación. Esto lo vemos en muchos otros lugares, ¿no? En muchos otros sitios, en el sentido de que las drogas son un producto de la modernidad, del avance de la química, la comunicación del ser humano, las redes sociales con respecto a esto. También la deshumanización que hemos vivido
tiene mucho que ver con síntomas como la ansiedad, que es un sello característico de las generaciones jóvenes. Yo he visto en el consultorio, lo he visto con los pacientes, de manera muy característica, que los chicos y chicas que van en la preparatoria, ¿no? Que se integrarán a la universidad, son una generación importante, interesante, con mucha desesperanza, preocupada por el futuro y con mucha hambre de vivir la vida, y por eso a veces un poco imprudente, ¿no? Y con algunas ideas un tanto excéntricas, diría yo. Y bueno, finalmente, ¿qué les puedo comentar yo de la COVID? La COVID no ha dejado fuera de las secuelas negativas a ningún ser humano del planeta. Incluso para aquellos que han tenido algunos momentos positivos alrededor de la pandemia. Porque interesantemente han habido personas que en el encierro, en el aislamiento, me han comentado que han florecido en algunas áreas de su vida que tenían muy descuidadas, el ejercicio, la convivencia familiar, la lectura probablemente, pero podemos estar seguros que todos los humanos del planeta estamos preocupados por el contagio y la muerte por el virus, por el contagio y la muerte de nuestros seres queridos, de nuestros colegas, de nuestros vecinos, que esto ha sido algo muy difícil. Hemos escondido nuestro rostro también detrás de un pedazo de tela, lo que nos quita toda la capacidad de reconocer nuestras expresiones, que es como nosotros demostramos nuestro miedo, nuestra alegría, nuestro erotismo, nuestra ira. Hemos también aprendido a ser demasiado escépticos y desconfiados de los demás, porque estamos en un mundo en donde la gente más cercana y a la que más queremos también puede ser nuestro enemigo, porque son los portadores del contagio. Entonces, como he tratado de hacerles ver a lo largo de estos minutos, la salud mental es algo fluido, es algo privativo para cada una de nuestras comunidades. Es importante decir también esto, que dado que somos un país muy diverso y muy grande, las necesidades de salud mental son muy diversas y muy distintas en los distintos rincones del país. Y para ello también debo de comentar, porque este ha sido mi trabajo durante los últimos 2 años y medio, existen cientos de municipios en el país en donde prácticamente es nula la capacidad de los pobladores para tener un servicio de salud mental. Y estamos haciendo todo lo posible por tratar de ampliar estos servicios de salud mental y tratamiento de adicciones a toda la población, pero de manera muy importante, y este probablemente sea el último tema que quiero tocar con ustedes el día de hoy, de una manera preventiva. Si nosotros vamos a seguir atendiendo la salud mental como lo hemos hecho hasta ahorita, no va a haber ningún dinero en el mundo que nos alcance, porque la pirámide de cómo se debe de distribuir el dinero para el gasto en salud mental ha estado parada de cabeza durante mucho tiempo. La parte de hasta arriba de la pirámide son los hospitales psiquiátricos. En México tenemos hospitales psiquiátricos que son reconocidos en todo el mundo, emulados, en donde vienen estudiantes de todo el mundo a ser entrenados ahí, en donde se genera muchísima información y donde se atienden a muchísimas personas, pero consumen casi todo el oxígeno de lo que es la salud mental para toda la población. En cambio, cuando queremos ver qué hay en el primer nivel, qué hay de salud mental en las unidades de medicina familiar, en los hospitales generales, en los pequeños centros de atención dispersos en la República, en el IMSS Bienestar, que es una gran institución, pues vemos de que hay una gran carencia en lo que tiene que ver con la salud mental. Y por eso, y como se está haciendo en todo el mundo, y debo de recalcarlo, ayer en la madrugada estuvimos conectados con una plenaria mundial de salud mental, cuya sede fue París, Francia. Había unos compañeros que estaban presentes, pero la mayoría del mundo estábamos conectados a distancia. Y para mí fue muy halagador y realmente me sacó una sonrisa en el rostro el ver que lo que estábamos haciendo desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el secretario Alcocer encabezando la Secretaría de Salud, esta atención primaria a la salud, el regar la prevención en salud mental en todo el país, es lo que hoy están haciendo en todos los demás países del mundo, en el mundo más desarrollado, porque la COVID
les hizo darse cuenta de algo que nosotros ya habíamos descubierto. Tenemos grandes disparidades, tenemos grandes carencias y grandes debilidades para ofrecer al grueso de la población el acceso a la salud mental que necesita. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Ya hemos hablado que no es a través de pastillas. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué es la prevención? Para prevenir de que las mujeres tengan cáncer de mama, les enseñamos cómo explorar sus pechos. Y esto reduce muchísimo la incidencia de cáncer de mama. Y para evitar el cáncer de útero, el cáncer cervicouterino, les tomamos esta molesta prueba del Papa Nicolau, ¿no? Y de esta manera reducimos muchísimo la cantidad de cánceres en mujeres mexicanas de esta parte del cuerpo. ¿Cuál es la medida? ¿Qué se hace? Pues bueno, se tratan de abatir los factores de riesgo, esto quiere decir los elementos presentes en nuestra vida que representan un riesgo para tener problemas de salud mental o adicciones, que son ¿cuáles? Familias fracturadas, una vez más, la violencia, las injusticias, la falta de autoridad, la falta de oportunidades. Todo esto son factores de riesgo. Y si nosotros vamos poniendo eslabones en la cadena, sí podemos explicar que a mayoría de estos factores de riesgo, más elevada es la incidencia de problemas de salud mental. Lugares en donde no se respeta a las mujeres, donde se les sobaja, donde no tienen las mismas oportunidades. Lugares en donde se discrimina a las personas que pertenecen a la diversidad sexual. Lugares en donde no se le presta apoyo a los ancianos, a los mayores de edad o a los niños, a los adolescentes que requieren de ser escuchados, que deben de ser orientados. La carencia de esos elementos genera enfermedad mental. El tener un modelo económico consumista en donde las personas valemos por lo que tenemos genera problemas de salud mental. El vivir en un mundo que ha sido totalmente devastado por los humanos y que estamos al borde del abismo para recuperar nuestra capacidad de vivir en él, es algo indispensable para nuestra salud mental. No pueden haber humanos sanos en un mundo enfermo, en un mundo moribundo. Y de manera muy interesante, lo contrario a los factores de riesgo son los factores protectores. Y empiezo por ese. Si nos preguntan a cualquier ratón de ciudad chilango que vivimos en esta gran metrópoli de 25 millones de habitantes, ¿qué es lo que más feliz te hace en tu vida? La primera respuesta que nos encontramos es estar en contacto con la naturaleza. Hay algo muy especial para los humanos de poder estar en un bosque, en el mar, en la playa, lejos del ruido, lejos de otros humanos, y es algo que nos genera un estado de gran bienestar. De la misma manera, el tener acceso a una actividad deportiva parece algo incluso chusco, pero es increíble lo importante que es la actividad física para una buena salud mental. No solo eso, sino que el sedentarismo es la epidemia de este siglo y una de las conductas humanas que más personas va a matar en el planeta. La inactividad, así de fácil. La diversión, el ocio. Les quiero comentar que existen millones de mexicanos que en los lugares en donde viven no tienen absolutamente ninguna opción recreativa. No hay un teatro, no hay una biblioteca. Se han perdido las tradiciones, ¿no?, de los mismos pueblos que tenían sus desfiles, sus vestimentas, sus propias recetas de cocina, esta cultura propia de los pueblos, de los mexicanos, que es tan notada en todo el mundo. La pérdida de esto también se convierte, ¿no?, en un elemento pues, de ausencia de identidad. ¿De qué hacemos? Pues la gente bebe cerveza, ve programas chafas en la televisión, y esto condiciona una mal salud mental. Entonces, lo que podemos decir es que la salud mental va bien cuando los factores protectores están presentes y no va bien cuando están presentes los factores de riesgo. Como ustedes lo habrán visto en esta segunda etapa de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, estamos en la fase de dialoguemos y este es un punto crucial.
Los humanos, nuestro cerebro, está programado para comunicarse con otras personas, desde que nacemos hasta que morimos. Es una de las cuestiones que más nos da a aprender, que nos da emociones, que estimula nuestro pensamiento, es el hablar con otras personas. En especial cuando traemos broncas, cuando no nos sentimos bien, porque ustedes en sus casas me tienen que creer que con 30 años de experiencia como psiquiatra no he visto y no creo que exista ningún ser humano sobre el planeta que no tenga problemas, que no tenga malos momentos, pero que debamos de tener los recursos para dialogar, para hablar, para ayudarnos los unos a los otros. Muchas veces algunas personas me comentan, ¿cómo ayudo a mi familiar, doctor, que está deprimido? Y la respuesta, la gran mayoría de las veces, es escúchalo y dialoga con él. Hazle ver tú como padre, ¿no?, a tu hijo, que los mismos miedos que tiene él ahorita, por la adolescencia, por el estudio, por lo incierto que puede ser la vida, los tuviste tú en tu momento, ¿no? El mostrar nuestra vulnerabilidad con nuestros hijos, el hacerles ver que también los padres, ¿no?, podemos tener fallas, que podemos tener dolores, es algo importante para entablar este diálogo que en griego catarsis significa purificación y es un instrumento muy importante para la buena salud mental, el tener con quién hablar, el tener con quién ser escuchados. Es así como después de una plática un tanto atípica, porque ven que a mí, los que han tenido la oportunidad de ver alguno de estas secciones, siempre disfruto mucho de compartirles imágenes que para mí han sido importantes, pero bueno, el día de hoy lo hemos hecho a través de una palabra distinta, más espontánea también. Ya regresaré a casa a ver qué tal quedó este video, a ver si pude expresar las ideas que quería yo transmitirles y desearles a todos y todas que este 10 de octubre que se acerca, pensemos en nuestra salud mental, pensemos en la felicidad, las crisis que vive la gente que nos rodea, pensemos en un futuro que entre todos podemos hacer más brillante y, por supuesto, si alguno de ustedes siente que su salud mental está sufriendo algún deterioro o tiene alguna avería, no duden de contactar a la línea de la vida en el 800-911-2000 o diríjanse a alguno de los centros CAPA que tenemos dirigidos a la población en todo el país, a los centros de integración juvenil, a las distintas clínicas que existen también por sus estados y platiquen, soliciten la ayuda de un profesional en salud mental, verán que puede hacer una gran diferencia en sus vidas. Entonces, pues para este año le damos la bienvenida a este día importante de conmemoración mundial y pues los mejores saludos de salud plena, salud mental para todas las familias mexicanas y nos veremos próximamente por este mismo medio, en estos mismos canales. Gracias por esa atención, que tengan una bonita tarde. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. ¿Se han preguntado qué es ser mujer?
Quizá lo asocien con vestidos, muñecas, maquillaje, ternura, maternidad y otras tareas de cuidado. Mi nombre es Ailín Tello y hoy analizaremos estos estereotipos. Según el género, se aprende a pensar, sentir y a comportarse como mujeres y hombres en un sistema de normas, creencias y valores que cada cultura dicta para cada sexo. Organiza nuestra manera de interactuar con otras personas y crea estructuras jerárquicas entre hombres y mujeres. Las ideas de feminidad y masculinidad se han estructurado de manera contrastada, excluyente y contrarias entre sí, es decir que para ser hombre tienes que ser lo más diferente a una mujer y viceversa. Tratar de cumplir con lo que exigen estas feminidades causa buena parte del malestar femenino, pues para moldarse a ellos, cada una debe de cortar algo de sí misma, desencadenando trastornos del estado de ánimo, del comportamiento alimentario, altos niveles de estrés, autodescuido y deterioro de la salud física y emocional en general, incluso la muerte. Recuerda que tienes la posibilidad de preguntarte cómo ha sido para ti ser mujer, qué implica ser femenina y, muy importante, cómo me quiero vincular con las otras personas. Busca ayuda de los profesionales. DIF Ciudad de México. Juntos por la paz.